Bueno, Shabbat Shalom, familia. Esta parashá, mis es interesante en el aspecto en que los temas tratados en esta parashá, que es Beshalach, parashá Beshalach, que significa cuando envió. Básicamente, familia, los tópicos en esta parashá se caracteriza por el suceso milagroso más impresionante que sucedió, que fue cuando Israel cruzó el mar de los juncos, lo pasan seco, y los enemigos egipcios que salieron a perseguirlo caen ahogados en el mar. La poesía, el canto después de pasar el mar de los juncos, la manifestación del Todopoderoso que alcanzó a percibir el más pequeño de Israel superaba la percepción máxima de los profetas según la transmisión oral. Y ese en general, mis aquí son los tópicos en esta parasha. Ya he leído en otros años cuando Moshe llega a Egipto y empieza un proceso en el cual le pide a Faraón que deje ir a su pueblo, para servir al todo misericordioso. Bueno, no hace caso, y ¿qué aparece? 10 plagas. 10 plagas. ¿Cómo se podría definir la personalidad de Faraón? ¿Alguna idea? ¿Cómo se definiría la personalidad de Faraón? Nuestra joda Shahar, arrogante, ególatra, dice nuestra joda Shemayá, malo, ególatra, malo. Por ahí dijo usted un día que era como, a lo mejor sí, como lagarto o cocodrilo. Como el cocodrilo. Okay. Su personalidad. ¿Alguna otra idea? ¿Ajoy Shemayá? ¿Egocéntrico? Sí. Soberbia. Sí, soberbia. Ok, ¿me podría definir egocéntrico? Todo es por él, para él. Todo es Quería por él. ser Bueno, se define como alguien exageradamente consciente de sí mismo, ¿verdad? Alguien exageradamente consciente de sí mismo, es decir, de sus necesidades. Hay otro término acuñado muchos siglos después, todos lo han escuchado: narcisista. ¿Lo han escuchado? Narcisista. ¿Sí, mi Mijael? ¿Sí? Pero si era una persona que debía pensar en muchas cosas. Y además obedeció conforme a mandato divino. Sí. El término viene de Narciso, que fue un joven que era muy guapo, según la mitología griega. Y una ninfa de nombre Eco que se enamoró de él, pero no le hizo caso, porque creía que era tan hermoso que no lo merecía nadie, ¿verdad? No lo merecía nadie. Entonces fue castigado y se enamoró de su imagen, ¿verdad? Cuando vio su imagen en el agua, se enamoró de su imagen al grado que se ahogó, ¿verdad? Se ahogó, se enamoró de su misma imagen. De ahí viene la palabra narcisismo, ¿verdad? Narcisista, etc.
Se define narcisismo como presunción, amor o admiración excesiva por uno mismo. En caso extremo, el narcisismo conlleva un placer erótico en la contemplación de uno mismo y generalmente implica una regresión a una etapa infantil de desarrollo. Y los que se ven nada más en el espejo tienen complejo de narcisismo. Según Misajín, muchos estudios que se han hecho, todos tenemos algo de narcisista. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿cómo se trata un narcisista en la actualidad? ¿Cómo se trata? Se cuida, cómo es, o cómo... ¿Sí? ¿Cómo se trata a una persona así? ¿Cómo tratamos nosotros a esa persona? ¿O cómo se trata ella? ¿O cómo se trata ella? Bueno, una sería cómo tratarlo, y otro es cómo tratar a la persona para que no sea narcisista. Dice, no se puede ignorar. Noten que en el tiempo de Faraón tuvo que llegarle 10 plagas, y solamente en la 10ª, ahorita platicaba, me comentaba mi Yosef Ben Jacob, solamente hasta que iba a ser tocado cerca con la muerte, ¿verdad, Yosef? ¿Qué pasó? Entonces sí deja al pueblo salir. Mientras no le afecte directo a su persona, parece que no pasa nada. Mientras no le afecte. Curiosamente, en Misajín, en la actualidad se ha trabajado mucho quienes se dedican a la psiquis, y hay 10 etapas. Curiosamente, 10 etapas, como 10 plagas. Curiosamente. Y es interesante, Misajín, tan interesante porque en la primera etapa dice alivio o apaciguamiento de los síntomas. La mayoría de los pacientes, en general, no ingresan a terapia para reflexionar o cambiar. Por lo general vienen para obtener alivio de los sentimientos y síntomas desagradables o para complacer a alguien importante para ellos. Algunos se van tan pronto como se sienten mejor o la persona se apacigua. Imagínense la primera plaga. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? El agua, el río en sangre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Faraón? ¿Y qué pasó, Jacob? Lo mismo. ¿Verdad? Interesante. Hay una segunda etapa de las 10. Evitar el dolor futuro. Algunos encuentran más interesante la terapia de lo que esperaban. Si son capaces de autorreflexionar, que es lo que constantemente la escritura nos llama, si son capaces de autorreflexionar, pueden continuar el tiempo suficiente para comprender sus desencadenantes y desarrollar un plan que los ayude a evitar el dolor futuro. Todavía se trata de ellos en esta etapa sin ningún deseo de entender o cambiar su impacto en otras personas. Se trata de entender el impacto de otras personas en ellos. ¿Recuerdan cuál fue la segunda? Bueno, ese ya como el piojo y la rana ya.
una etapa tercera, identificar sus mecanismos de afrontamiento. En esta etapa se está ayudando a la gente a entender e identificar sus patrones de defensa primarios. En ese punto se está tratando de identificar sus defensas o las defensas primarias del narcisista. ¿Me explico? Es decir, cómo se defiende, consciente o inconscientemente. Puede implicar observar su situación infantil y cómo aprendieron a lidiar con ella. Esto todavía es bastante fácil porque se puede explorar sin que se sienta juzgado o juzgado. En las etapas, mensaje, cuando se estaba presentando las plagas a Faraón, ¿qué hacía él? Endurecía su corazón y encontraba argumentos para no dejar salir al pueblo. Pero ¿se sentía afectado directamente? En absoluto. No se sentía afectado. No le interesaba. ¿Perdón? Su persona todavía no era. Sí, su persona todavía no era total. No captaba. El Shabbat pasado por la tarde analizábamos, Misají, cuáles son, de acuerdo a la transmisión oral, cuáles son los 7 nombres del Yetzer Hara. Los 7 nombres del Yetzer Hara. Ok, ahí está. En el Tratado de Sukkah, en el folio 52a, se los voy a recordar rápidamente, los 7 nombres del Yetzer Hara. Rabbi Hira dice, hay quienes afirman que Rabbi Yehoshua ben Levi expuso la siguiente enseñanza: el Yetzer Hara, la mala inclinación, tiene 7 nombres. Y uno, como está ahí, el Kadosh Baruj Hu lo llamó malo, como se declara, pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bereshit 8:21. El Eterno olió la fragancia placentera. Dice, ya no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre, pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya no volveré a batir a todos los seres vivos como lo he hecho. El Yetzer Hara es definido como malo porque en este verso indica que se encuentra presente en el ser humano desde que nace y por lo tanto goza de una ventaja primordial sobre los anhelos de actuar correctamente. Entonces uno es malo, el otro es incircunciso. David Hamele lo llamó impuro. Shlomo Hamele lo llamó enemigo. Como se declara, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo con pan. Y si tiene sed, dale agua de beber, pues así estará raspando brasas para su cabeza. Y Adonai te recompensará. Pero eso se refiere al alimento espiritual de la palabra, ¿no? Sí. El Yetzer Hara está escrito como soné, enemigo, debido a que los impulsos negativos que hay en el interior del ser humano no son algo que pueda ser neutralizado fácilmente, como un enemigo que se deja convencer o sobornar. Son un peligro constante e implacable. Yeshaya o Isaías lo llamó obstáculo. Ezequiel lo llamó piedra. Y Joel, el profeta Joel, lo llamó oculto. El verso es Joel 2:20, donde dice, yo alejaré la palabra oculta de ustedes y la expulsaré a una tierra yerma y desolada, con su cara hacia el mar del este y su parte posterior hacia el mar del oeste. Su hedor ascenderá y su peste subirá, ya que hace un gran mal. La raíz de la que se deriva la palabra oculta significa tanto norte como oculto. En su sentido llano, este verso
lo habla de una plaga de langostas que proviene del norte de la tierra de Israel, el mar del este. El Yetzer Hará es aquí descrito como oculto. Esos son los 7. En los escritos nazarenos, el Yetzer Hará se define también como viejo hombre. Así, cuando ustedes lean Isajín, porque los escritores del Brit Hadashah estaban letrados en transmisión oral, cuando ustedes lean en el Brit Hadashah enemigo, piedra, tropiezo, etcétera, impuro, incircunciso, también puede estar hablando de nuestra mala inclinación. Puede estar hablando de nuestro Yetzer Hará. Nuestra mala inclinación ¿a qué se refiere? Mira, Jacob. Una inclinación hacia hacer mal. Hubo un sabio que se llamó Reish Lakish. Él fue un gran ladrón. Robaba bastante bien, era muy inteligente para robar. Y en una ocasión se encontró con Rabbi Yohanan y lo amenazó de muerte. De muy buen parecer y aceptó el reto Reish Lakish después de ser un ladrón. En la transmisión oral dice Rabbi Shimon ben Lakish, dice: el Yetzer Hará que hay en cada ser humano progresivamente se hace más fuerte contra él cada día y efectivamente procura matarlo. Como se declara, el malvado acecha al justo y procura matarlo. Y si no fuera porque el Kadosh Baruj Hu lo ayuda a combatirlo, el individuo no podría vencerlo. Como se declara, Adonai no lo abandonará en su poder y no dejará que sea condenado cuando sea juzgado. El hijo de Reish Lakish escribió este pasaje. ¿Se hace más fuerte cada día? ¿Cómo ven? Ajod Slovi, ¿se hace más fuerte cada día nuestro Yetzer Hará? Dice, buena pregunta. Sí, porque dice que hay que darle pan. Pero si le damos pan, Estamos luchando contra él, ¿no? No por eso tu enemigo, ¿quién es tu enemigo? Todos esos. Por eso. El Yetzer Hará. Pero si le doy pan, voy a hacerlo más débil. No, o sea, el pan es la palabra. Por eso. Ajá, por eso ahí es donde ya Lo le delimita. echa brasa. Ajod Ruth, primero, Ruth. ¿A quién? ¿Usted? Bueno, hablando de ese tema, dice mi esposo que cuando uno le da, por ejemplo, a alguien que pida pan y le da pan, dice ya no se les pega de ahí, ya quieren siempre. Entonces, bueno, no sé si sea de ese así lo que quieren entender, ¿verdad? Porque a veces pasa gente y a veces piden y yo les doy, pero es que si tú les das, ya van a saber que van, y tú le das y van a ir. No se le van a... Según así me dijo. No sé si quiere decir lo mismo. ¿Qué? Ajod Ruth. ¿Se incrementa el Yetzer Hará? Es como un músculo del cuerpo, ¿no? ¿Se hace más fuerte? Pues
No, alimenta sí. Si lo alimentas en el mal, sí. O sea, del lado equivocado. Ella tú decía, perdón. Sí, por eso como que si ejercitamos un músculo de nuestro cuerpo, entre más ejercicio hacemos, o más atención le ponemos, lo fortalecemos más. Igual, si nos dejamos arrastrar por la inclinación al mal, pues automáticamente nos estamos dejando arrastrar y lo estamos fortaleciendo, perdiendo fuerza nosotros mismos. Imagínense, Misajín en la parasha. Israel sale de Egipto, se abre el mar de los juncos, Israel pasa en seco, mueren los egipcios. Después de presenciar 10 plagas, después de que presenciaron que se abrió el mar de los juncos, ¿qué sucede? Luego, prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestra inclinación, nuestra inmundicia. Por su mala inclinación, por la impureza, por lo incircunciso del corazón. Inmediatamente. ¿Alguno de ustedes, Misajín, les ha pasado en su mente que antes de estar en el judismo nazareno estaban mejor? ¿Antes? Puede decir menos enfermedades, mejor económicamente a lo mejor. Yo siento que estoy mejor. ¿Usted, Yo sí. alguien más? ¿Ha pasado en su mente algo parecido? ¿A esas alturas conociendo o no? Curiosamente, Israel, cuando tiene esa experiencia, inmediatamente empieza a renegar. No pasó mucho tiempo, ¿verdad? Agua, alimento. Dice, mejor nos hubiésemos quedado allá. Dígame, Jacob. No, en vez de temer al Eterno, temieron al pueblo egipcio. Hasta que otra vez volvió a ver la magnificencia del Eterno. Hasta entonces, lograron pasar de cuenta que primero temieron al pueblo egipcio. Sí. Cuando vieron la magnificencia, ya después temieron al Eterno. Fíjense, familia, que progresivamente en la quinta etapa para tratar a un narcisista, dice que se tienen que formar nuevos hábitos. Se tienen que formar nuevos hábitos. La mayoría de los mecanismos narcisistas de afrontamiento pueden ser vistos como hábitos que están codificados en el cerebro a través de conexiones neuronales. El objetivo básico ahora es doble: inhibir los viejos hábitos narcisistas automáticos y sustituir los nuevos patrones más deseables. Si esto se hace unos cientos de veces, el nuevo método finalmente se codifica en el cerebro. El viejo patrón narcisista de las conexiones neuronales se debilita por falta de uso y ahora los nuevos mecanismos de afrontamiento se convierten en el patrón automático predeterminado. ¿Sí, Mijael? ¿En qué plaga el Eterno dijo que le iba a endurecer el corazón a Faraón? Primero Faraón lo endurecía. ¿En qué número de plaga ya no parece que Faraón endurecía su corazón? Fíjense bien. Porque después de cierta plaga, ahora el Eterno dice que le endureció el corazón. Y primero él lo endurecía, después ya no. Es decir, Misajín, que tuvo muchas oportunidades de hacer un cambio. ¿Es cierto? Claro, tuvo oportunidades de hacer un cambio.
porque analógicamente la historia de Israel es nuestra historia. Entonces es como si tuvieran a un faraón, como un Yetzer Hará, que no quiere dejarlos ir. En la Torá está escrito que cuando un esclavo llega su tiempo para que obtenga la libertad, pero si el esclavo no quiere irse, ¿qué hace? Se puede quedar. Le perfora la oreja y se queda para siempre con... ¿No es mejor la libertad? Porque ese sentimiento, Básicamente queda marcado. ese es el punto, que si se pierde el blanco, se queda ahí, como un patrón de conducta. Porque el blanco es, en el caso del esclavo, es la libertad y regresar con su familia. Si se pierde el blanco, el objetivo, Ya se perdió todo. entonces es el famoso síndrome de Estocolmo. Si quiere regresar y quedarse, se siente incluso asegurado, seguro, confortable. Cuando Israel sale de Egipto después de la esclavitud, ¿qué decía? Otra vez. Sí, es una conducta. Entonces, ese es por un lado la problemática que le sucedió a nuestro pueblo. La otra problemática es el mismo que los perseguía, Faraón, que tuvo muchas oportunidades de hacer un cambio, pero como no entendió, entonces fueron 2, 3, 4, 5 plagas y pareciera que no se entiende. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no quiso cambiar? Y la otra pregunta es: ¿qué estaba pensando él? ¿Qué estaba pensando? En un evento real, una historia, iba en Israel llegó un visitante y lo traía el taxista. Pasó algo sorprendente y le platicó una historia cuando él fue a África. Dice: fíjese que fui a África con un amigo y de repente de la nada salió una boa y lo empezó a envolver. Lo estaba estrangulando. En el momento en que ya estaba, que no se podía hacer nada, empezó a cantar a Shema Israel. Ya en su último aliento, Shema Israel, Adonai, Adonai. Dice que en ese momento lo soltó y se fue. Dice: fue tan impresionante que se hizo religioso. Pero el que iba no. Se empezó a creer y a ser practicante completamente. Pero el que iba con él no, aunque presenció el milagro. Aunque lo presenció. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando para Yohanan? ¿Qué estaba pensando Faraón? Que era inmortal, dice nuestra puerta allá. Mejor es lobo. Quizás su mismo ego de que era como un dios para ellos no podía claudicar a lo que estaba pasando, porque él tenía que tener esa representación divina y que él podía con todo de alguna manera. O sea, su propio ego no lo dejaba. O sea que a veces podemos creer que todo lo podemos hacer. Faraón o de la persona que está. Faraón.
En este caso, ¿qué estaba pensando Faraón en comparación con la persona que presenció ese milagro? Y él ni por un momento pensó en cambiar su vida. El otro sí. Que a él nunca le iba a pasar. Es que el ego tiene un poder muy grande en el subconsciente, ¿no? La gente se está medio muriendo por algo, pero sigue porque el ego no les permite, no vayan a pensar a la gente algo de ellos, prefieren quedar en una buena, o sea, en esos estatus de pensamiento como los ve la gente, aunque se estén muriendo, que cambiar. Al parecer entonces no estaba pensando nada. ¿Qué pensaba mi hermano? Bueno, yo siento que él se creía Dios, que no había otro Dios más poderoso que él. Y aún así no quiso sucumbir ante las maravillas del Eterno que estaba haciendo. Y se sentía que era más del Eterno. Ahorita lo que citaba nuestro mejor Slovi Matzara dice en la etapa 6, el impacto en otras personas. La mayoría de las veces el narcisista con patrones de afrontamiento defensivo narcisista no pueden considerar seriamente su impacto en otras personas hasta que tengan nuevos patrones de afrontamiento en su lugar. Sentirán demasiada vergüenza. Su éxito en la comprensión de sí mismos y la formación de nuevos hábitos crea un cierto orgullo realista. Esto les da menos incentivos para ser grandiosos y más capacidad para tolerar la idea de que su vida podría mejorar si tomaran en consideración las necesidades de otras personas. No se trata de tener más empatía emocional en ese momento. Sin embargo, ese afrontamiento sí le hace tener vergüenza. Sentía eso entonces para un vergüenza de que se estaba desboronando Egipto. Mira, Mijael. Lo que pasa es que a veces estamos pensando en que vivimos el presente, pero cuando en realidad estamos viviendo en nuestro pasado o en un futuro incierto. Si él hubiera pensado que ese pueblo ya se fue y mantenía el poder que siempre había tenido, pudo haber tomado otro pueblo. Como esclavo. Así es. Yo Pero jamás. siempre pensamos en que nuestros juicios son presentes cuando no. La verdad de las cosas es que normalmente no pensamos en el hoy, en lo que somos hoy. Entonces no estaba pensando. No estaba pensando. Ese es el punto. Estaba reaccionando desde su pasado. Yohanan. Bueno, yo tengo unas, no sé, serían características especiales pues, de una persona que es así. Dice que tienen sentimientos de grandeza y prepotencia. Un ejemplo sería desear a sus logros y talentos, a esperar ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes. Dice, está absorto en fantasías de éxito, poder brillar, belleza o amor ideal ilimitado. Cree que es especial y único y solo puede comprenderse o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración y muestra sus sentimientos de privilegio, es decir, expectativas no razonables.
explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Carece de empatía y no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Bueno, es para comprender un poco la personalidad de Faraón. Dice aquí en este mismo tratado, el poder creciente del Yetzer Hara. Rabbi Unán comparó dos versos. Por un lado está escrito, pues un espíritu de prostitución le hizo Ra. Oseas 4:2. Y por otro lado está escrito, ya que en su interior hay un espíritu de prostitución. Oseas 5:4. Ambos versos se refieren al Yetzer Hara y describen la forma en que progresivamente se instala en la persona. Al principio meramente le hace Ra desde el exterior, pero después se instala en su interior y desde ahí le incita a cometer pecado. ¿Será cierto? Pues un espíritu de prostitución le hizo a Ra desde el exterior. Y luego, ya que en su interior hay un espíritu de prostitución. ¿Será? ¿Arroyo Maya? Buena pregunta. Pero ahí no ven ese espíritu de prostitución, ¿qué es? Es una interpretación con respecto al Yetzer Hara. Actúa desde el exterior y luego desde el interior. Es decir, primero está observando. Observa. Después de observar, lo hace parte, lo hace suyo. Y finalmente en Sajín viene la acción. Esto es parecido a esto. En la etapa 7, el enfoque en el dolor infantil, enfoque en el dolor infantil, enfoque en el dolor infantil. En esta etapa están más tranquilos y su vida es generalmente más tranquila. Han aprendido qué tipo de cosas los desencadenan y han desarrollado formas más productivas de hacer frente a las situaciones. Ahora que algunas de sus defensas contra la vergüenza son menos necesarias, los traumas dolorosos del pasado comienzan a tomar el centro del escenario. Si esto sale bien, se comenzará a sanar y en el proceso desarrollan cierta empatía emocional por ellos mismos cuando eran niños. También comienzan a desarrollar la capacidad de formar una imagen estable, realista e integrada de sí mismos. Esto les permite empezar a ver a otras personas de una manera más integrada. Esto, si hubiese habido un cambio en Faraón, y hubiese visto a los hijos de Israel desde otro enfoque, es decir, el antecedente es cambio de hábitos y luego un poco de empatía, si hubiese visto a Israel como él en lugar de ellos, también hubiese habido otra historia. ¿Pero qué se necesita entonces? ¿Qué estaba pensando Faraón? No estaba pensando. Ese es el punto. El otro
que iba en el safari, no estaba pensando. Es más, ni siquiera sigue pensando. El otro sí se puso a pensar. ¿Me explico? ¿Qué estaba haciendo? No estaba pensando. Estaba viendo, analizando cómo no caer en la vergüenza. Sabía Misajín que la forma de aplastar el ego, de pisotearlo, es avergonzándolo. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿andaban desnudos? Sí. ¿Tenían vergüenza? No. Y después, Sí. porque empezaron a tener contacto con la inclinación al bien y la inclinación al mal. Entonces empezó a tener vergüenza. El acto del Santo Maestro, cuando les decía hipócritas, sepulcros, blanqueados, etcétera, etcétera, todo ese proceso es estarle aplastando el Yetzer Hará, su ego. Esa era la finalidad, aplastarlo. Cuando se aplasta el Yetzer Hará, se siente la persona hasta aliviada, porque finalmente en este caso es descubierto. Cuando es descubierto y se le dice tal y cual es la situación, se siente hasta aliviado. Hay un caso donde estaban unos novios y estaban en una conferencia. Y en esa conferencia se levantó un joven y le preguntaron si tenía algún problema. Le dije, sí, dice, la verdad, dice, no acepto a mi cuñado, dice, porque es así, 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 asado. Ahí estaba presente y todo un público. Dice que en ese momento lo que quería era decirle también sus cosas, vengarse. Pero pensó, el cuñado pensó y dijo, la verdad sí es cierto, dice, y voy a tratar de cambiar. Dice que somos mejores amigos ahora, los mejores amigos. El punto entonces es que pensó, porque regularmente no se está pensando, se está defendiendo. Y no nada más eso, el Yetzer Hará no quiere sufrir vergüenza. Entonces todos los sistemas de defensa están alertas. No es proactivo, siempre va a ser reactivo. No se está pensando. Faraón entonces no estaba pensando. Sí. También pasó con Moshe a la hora de golpear la piedra. Exactamente. Hay un personaje en Sejim que es muy interesante en la escritura, con una personalidad muy parecida. ¿Saben quién es? Famoso, Korah. Korah. Una personalidad que no le importó que fueran 250 más, sabiendo que nada más uno podría llevar el saumerio, el ketore. No le interesó, no le importó. Pero eso sí, le importó llevar su personalidad y exponer el caso, etc. Eso sí. Y no le importó lo que pasara con todos los demás. Y es un caso muy interesante en el rasgo de personalidad de Korah. Si lo recuerdan, ¿verdad? El punto entonces de todo ello, mis hermanos, es pensar. Pensar, porque el Yetzer Hará lo que no quiere es tener vergüenza.
es lo que menos quiere. Y conocen Misajín las formas reactivas. Cuando el Yetzer Hara es tocado, ¿cuáles son las reacciones que tiene? Entonces, defenderse. Okay, la primera es enjuiciar. Se hace presente la vieja manera de ser. ¿Sí? Por eso se conoce como el viejo hombre también. El viejo hombre. El Yetzer Hara. Sepultado ese viejo hombre. Pero no, lo resucitamos. Bueno, al tercer día, después de Tevilá. En cada momento. Sí, no, al tercer día lo resucitamos. Pero es porque sigue viva el momento pasado. El momento que quedó grabado en tu mente, en tus células y en todo tu ser. Claro, por eso, Misajín, cuando ustedes analizan los escritos nazarenos, todos los escritos nazarenos y las cartas de las comunidades, todo se trató de cambio de hábitos. Todas las cartas trataron de cambio de hábitos. De eso se trató. Dejar pasar de manera de vivir y hacer esto, hacer el otro, son puros consejos de cambios de hábitos. Poner vuestra mente en tal lugar, no una mente viciada con aquello con lo que vivía, etc. Los escritos nazarenos están enfocados a cambio de hábitos, plenamente. Porque era una comunidad como cuando Israel salió de Egipto. Problemáticas en todas las cartas, sí. Israel igual, sale de Egipto lo mismo. Nosotros no somos la excepción. Segundo paso, la cortina de humo. Así es. El problema Misajín, por ejemplo, muchos de nosotros actualizamos nuestra computadora, nuestro teléfono, lo estamos actualizando constantemente, pero no actualizamos aquí, ¿verdad? No actualizamos nuestra mente. Entonces, si examinamos la voz interna de nuestro Yetzer Hatov, nuestra inclinación al bien, pueden hacerse estas preguntas. Fíjense bien qué preguntas. ¿Les gusta el tono de su voz interior? ¿Me explico cuando digo eso? Sí, sabes cuándo estás haciendo el bien y cuándo estás haciendo el mal. Fíjense bien. Una acción, algo que no te agrada. La forma regularmente es reactiva, pero cuando es proactiva, llegan esos pensamientos, vamos a decir, esas voces. ¿Qué hago? O sea, esa voz, ¿cómo llega? Para poder actuar. No, esas son las preguntas que hay que hacernos. ¿Cómo llega esa voz? La voz de tu interior, ¿de qué tono es? En este caso, si les gusta. Puede ser, a lo mejor es dulce, cariñosa, dura o aterradora. Es decir, puede llegar así en forma en que... o puede ser cariñosa. ¿Me explico? Pero es el subconsciente el que te habla. Claro. Y entonces, ¿de dónde te habla? Aquí lo estamos analizando desde la perspectiva desde dos puntos. Y estoy tratando de dar el enfoque
desde nuestro Yetzer Hara y nuestro Yetzer Hatov. Es decir, en cada momento, en cada instante en que afrontamos algo, si empezamos a ser proactivos, van a escuchar esa voz. Van a escuchar esa voz. ¿Sí? ¿Escucha Maya? ¿Sí? ¿La escucha? ¿Es confiable esa voz? ¿Puedes complacerla esa voz? ¿Te castiga con vergüenza o culpa cuando necesitas ser controlado, controlada? ¿El castigo es demasiado duro? Sí, o sea, te empieza a autoflagelar. ¿Cómo es? Ese es el punto de pensar, porque en la mayoría de los casos no pensamos, somos reactivos y no pensamos. Créanme, a veces ni siquiera nos conocemos, aunque el egocéntrico es excesivamente consciente de sí mismo, Pero nada más esa parte, por su necesidad. sí, pero nada más Pero se tiene que pensar. Si no se piensa, va a ser muy difícil actualizar nuestra mente, como se actualiza un teléfono, una computadora. Es como entrenar también la mente. Claro. Entrenarla para ese un evento. Porque a veces no se tiene un evento fijo o en cierto tiempo va a pasar, pero hacer ciertos simulacros como se hace, ¿qué haría? Pero como hay una reacción como automática del cuerpo para su propia defensa, por eso reacciona de esa manera. Claro. Su amígdala queda a veces secuestrada y reacciona. Y eso está en base a las experiencias pasadas, porque está tomando una decisión reactiva de sucesos que experimentó y vio. Romanos 7:23. Un ejemplo de cómo Dígame. nos cuesta trabajo y por qué nos cuesta trabajo. Cuando nosotros dejamos Es que no escucha acá la... Cuando nosotros dejamos de comer, cuando nosotros dejamos o tomamos la decisión de dejar de comer embutidos, la primera pregunta que nos hicimos, ¿y ahora? ¿Qué vamos a comer? Nosotros lo pensamos. ¿Pero por qué tuvimos esa pregunta? Porque compramos una idea con respecto a una comida rápida, que cuando quisimos hacer el cambio se nos hizo complicado, pero era simple y sencillo. Tomar el momento y hacer un cambio de actitud. En este caso era quitar un embutido, cambiarlo por algo que no fuera embutido. Sencillo. Sustituir ese hábito, en Así este es. caso. Exacto. Sustitución. Es un mecanismo excelente. Dice acá en Cholo, Romanos 7:23, porque veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente. Contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Con la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, con la vida pasada, Mijael. Romanos 12:2 cita, no os conforméis a este mundo, entonces, más bien transforma
por la renovación de vuestro entendimiento. De modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Hashem, buena, agradable y perfecta. Entonces sí habla de transformar, actualizar. Claro. Dice el Kahan Sharon también en Efesios 4, 17 en adelante. Eso digo, insisto, que no os conduzcáis más como se conducen en las vanidades de vuestra mente, experiencias. Ya no se conduzcan con esas experiencias de otros. ¿Sí, mi Mijael? Ya no se conduzcan con las experiencias de otros. Tendiendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida, por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Es decir, debido a su Yetzer Hara. Y la paz de el todo misericordioso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Yahshua HaMashiach. Y en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza en esto, pensad. En esto pensad. Entonces, ahí está la forma de reemplazar. El punto es que cuando estamos en el campo de la acción, repito, no pensamos. Ahí, en el campo, en acción, no pensamos, desafortunadamente. Es lo que le pasaba a Faraón, no pensaba. Se sentía amenazado de morir, tenía miedo y solo reaccionaba. Era reactivo. Así es. Dígame, Jacob. Todavía lo más preocupante es que cuando uno ya conoce esto, seguimos enterrados a hacer lo mismo. O sea, pareciera que el conocimiento llega y se guarda en un lugarcito de nuestra mente, pero seguimos haciendo lo mismo. Sí. Se está llamando pues, la explicación a hacer un cambio, ¿cierto? Pero pues desgraciadamente conocemos este tema y lo volvemos a repetir. O sea, no se resetea, no se cambia nada. Solamente entra y es como que esa campanada, Entra, recibe y sale. como que esa campanada no es para mí y yo estoy bien. Ese es el punto. Y actuamos igual. Sí. Estoy bien. Mejor es lo mismo. Ese es el problema mayor. Sí. Yo, no sé, tengo dudas con, por ejemplo, cuando uno viene a un centro religioso, a una comunidad, ¿cuál es la finalidad de la comunidad? ¿Darle conocimiento al que viene o al enseñarle lo que es lo correcto, cómo actuar, cuál es la finalidad? Sí, la primera parte del mensaje tendría que ser como en la Parashá, primero. En la Parashá llegaron unos asentamientos donde había un oasis, ¿verdad? ¿Qué había ahí? 70 palmeras. 70 palmeras. Imagínense en el desierto llegar a un oasis. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Que cuando una persona llegue tendría que encontrar un oasis. Y tenemos que estar preparados para ello. El oasis consiste. El oasis
es como la comunidad, 70 justos. Le está entonces ayudándole al que se aplique el Salmo 19:7. La Torah es perfecta que regresa al alma, ¿verdad? Empieza a tener vida, como dice Pablo Efesios 2:1, vosotros que estáis muertos en delitos y pecados. Y le empieza a proporcionar las herramientas necesarias desde el principio. Darle identidad, ¿qué son? Propósito, que en la mayoría de casos no conocemos nuestro propósito. Pero tendría que ser la comunidad un oasis, una familia. Y darle todas las herramientas necesarias para que alcance su pleno. Es el mismo caso de la parábola del buen samaritano. Pero sí es Mismo importante, More, que se le indique, o se nos indique, porque yo soy parte de esta comunidad. Por ejemplo, cuando uno hace algo que es incorrecto, deben de decirlo, porque a veces uno hace las cosas y no cree que está haciendo bien, porque siempre lo hace, y uno cree que está haciendo bien, hasta que dicen, no, eso no está bien, hay que hacerlo de esta manera. No sé, yo creo. Por ejemplo, cuando yo voy a mi escuela y hago algo malo, pero si nadie me dice que yo sigo cometiendo los mismos malos hábitos, hasta que me dicen, es así, 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 así. Y entonces ya me hecho, pero los estudios. Es correcto. Miren, Misajín. Sí, pero a veces no lo tomas para ti. Crees que la demás gente la tiene, o tú no. A eso me refiero. Sí, Ve uno, sí, puntos ciegos puede decir. sí, ve uno a los demás, está haciendo lo mal, pero no me veo yo. Esa parte la que, como siento que queda así, queda ese Sí, espacio. es como, sí, es como usted aprendió, es como si usted hubiese aprendido a tocar guitarra con una guitarra desafinada. Y cuando encuentra a alguien que toca bien, con una guitarra afinada, dice que está mal. Sí, sí, así pasa. Dice que está mal, pero porque usted lo aprendió de cierta forma. Y no conoce cómo es en realidad un sonido afinado. Entonces, lo que deberíamos procurar es que aprenda a tocar con una guitarra afinada, porque aprendió mal. Y es una estructura amplia. Dígame, Jacob. Pues es lo que se aplica precisamente en esta paradigma. Sí. El Eterno le está diciendo al faraón, estás mal. Todo esto que idolatría, todo esto que está pasando es un error, o sea, está haciendo las cosas mal. Te voy a decir cómo. No lo aceptó, no lo entendió. Sí. Y en realidad ni siquiera lo pensó, ni siquiera pasó en su mente. Pero el mismo Eterno le está diciendo así, ¿no? Desafortunadamente, Misajín, es como ha pasado la historia de Israel, es nuestra historia. Damos vueltas y vuelve a suceder lo mismo personalmente, periódicamente. Pareciera que no pasamos de primaria, ¿verdad? Y seguimos y otra vez reprobados. Y parece que avanzamos y otra vez. Pero la razón, Misajín, siendo realistas, es que no pensamos. Estamos tan inmersos en nuestro mundo que no nos ponemos a analizar en realidad qué estoy haciendo, qué hábito tengo que cambiar. No lo estamos haciendo, nada más viene la problemática y somos reactivos. Y otra vez, ¿verdad? Creamos un sistema de defensa como la cúpula de hierro. ¿Y saben cuál es la cúpula de hierro? Sí, el sistema de defensa de Israel. ¿Verdad? Ya estamos avanzados en esta tecnología. Y la actualizamos cada vez más. Expertos. ¿Me ha pasado? Dígame, don Chamaya, ¿qué le ha pasado? Me ha A ver, pasado que si nos escucha aquí de los... la Joven, ¿dónde está? es lógico. O sea, y como dice la
a Hodeslow y a Jacob, no nos damos cuenta de lo que pasa y tenemos el conocimiento. Dice como que el conocimiento va y se guarda por él. He vivido ciertas situaciones y reacciono. Hasta que pasa la reacción, entro como en mí misma y me empiezo a calificar yo sola. Le digo, esto fue un examen y lo reprobé. Sí. Aquí fallé o esto estuve mal. Espero en Dios que no me vuelva a pasar, pero si me llega a pasar, espero verlo antes, anticiparme. Comentaba hace ratito que también es como hacer un simulacro. A veces cuando no tenemos el conocimiento se presenta un incendio y ¿qué hacemos? Corremos por todos lados a buscar el agua o gritamos así, pero si ya tenemos el conocimiento y los pasos, vamos a evacuar, vamos a buscar el agua y buscar qué es lo que está provocando el fuego y rápido, ¿no? A veces son situaciones que ocupan una respuesta rápida también y ahí es en donde entramos en el conflicto. Sí, la primera herramienta son el primer minuto tiene que ser para pensar, es la primera herramienta en esa acción. Cuando vaya a ver esa problemática ya en el campo de la acción y en ese momento que van a ser reactivos, herramienta es pensar antes de hablar. Y vamos a empezar a ser proactivos. Desde luego se va a pensar no para mi bien, sino que sea bien colectivo. ¿Sí? Por eso dice Jaján Chaulo, todo lo bueno, y si hay virtud alguna en esto pensar. Es decir, tenemos que ver todos los puntos de vista. Causas, efectos, todos los efectos que puedan suceder a lo que vamos a hablar, a decir, a actuar. Bueno, mis aquí, el punto es que no se piensa y es una herramienta pensar antes. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? En la transmisión oral nada más citó Misajín antídoto contra el Yetzer Hará. Antídoto, no Mijael. Pero lo vamos a dejar para la tarde. Dice, el antídoto que cita aquí, siguiendo el método de personalizar alegóricamente el Yetzer Hará como un malvado que ataca al ser humano, la Academia de Rabbi Ishmael enseñó, hijo mío, si ese perverso, el Yetzer Hará, te ataca, arrástralo a la casa de estudio. Arrástralo a la casa de estudio. Aún si fuera de piedra, se desmoronará. Como se declara, las piedras son gastadas por el agua. Job 14:29. Las piedras son gastadas por el agua. Ahora bien, en la escritura el agua es con frecuencia referencia alegórica al estudio de la Torah. Como se declara, todos aquellos que tienen sed, vayan al agua. Isaías 55:1, que si lo toman en cuenta, como lo dice el Santo Maestro, aquel que tiene sed, ven. ¿Isaías qué? 55:1. Tomen esta agua, nunca más tendrá sed. Y si fuere de hierro, terminará por quebrantarse en pedazos, como declara, ¿acaso no es mi palabra como el fuego? Afirmó Hashem, y como el martillo que despedaza la roca. Jeremías 23:29.
Bueno, aquí terminamos. También hay otro versículo que pueden leer. ¿Perdón? Hay otro versículo que pueden leer. Ah, Que es de Isaías 48, 17, 18 y 19. ok. Por si lo desean. A ver, ya Jacob, Tratando de ya para ir terminando. traer nada más los escritos nazarenos a esta parasha. Vemos que la plática leyó la parábola del sembrador. Sí, no debemos que, tratando de conectar esta parasha con los escritos nazarenos, comentaba que se leyó la parte de la parábola del sembrador, la semilla. En este caso nos enseña el parasha que oímos muy bien la palabra y la queremos, pero cuando llega la presión del mundo, de las necesidades, corremos o la olvidamos. Y en este caso, conectándola con la parasha, es precisamente veían la magnificencia del Eterno mover las 10 plagas, incluyendo cuando partieron el Eterno, abrió los Jordán. En cuanto brincaron ya empezaron se les olvidó, o sea, no cayó en buena semilla la enseñanza del Eterno. No sé si me entienden. Sí, claro. Entonces ellos mismos vieron literalmente la mano, la obra y el poder del Eterno, y no fueron capaces de retenerlo. O sea que no cayó en buena semilla todo lo que el Eterno nos dio, todo lo que el Eterno les habló, les mostró. Igual nosotros, cuando escuchamos la palabra, nos emocionamos, pero al final de cuentas, pues en ocasiones se nos olvida. Pero cuando cae en buena semilla, y sé que en los hermanos que caen, Buena tierra. ha caído muy buena semilla todo este tiempo y ya están dando fruto. Sí, sí. ¿Iba a decir usted? Bueno. Todavía, Jacob. Sí. Bueno, familia, vamos a despedirnos. Vamos a hacer Kiddush, que el regalo merecido de nuestro don Yeshua Sadir, el amor de nuestro Rabbeinu Malkeinu y la comunión con su Ruach HaKodesh sea con cada uno de ustedes. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom y que estas pocas palabras de mensajín sean para el Refuah Shalomá de Slogi Bat Miriam, Keren, Jacob Ben Abraham, Débora Bat Slogi, Eliyahu Ben Abraham. Que el Eterno nos bendiga. Y ¿qué hay más enfermos? A ver, Ruth, ¿qué más? Bueno, también quería pedirle para Mariana, pero ¿Para Mariana? un primito, Ah, ok. se llama, El primo de Mariana. se llama Joshua Joshua Matías. Matías. Ok, Joshua Matías. Que sea para el Refuah Shalomá también de Joshua Matías. ¿Alguien más? Sí. Richard Alan Brown. Richard Alan Brown. Brown. Que sea Refuah Shalomá también para Richard y demás enfermos de Israel. Bueno, mis entonces, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.